alegría que estemos juntos hoy nuevamente. Bienvenidos a Phoenix Mundi en esta nueva edición del año 2025 y hoy estamos con la compañía del doctor Daniel Minervi, Vargas Minervi. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctora Rosa Rosa. Muy bien, acá estamos entre doctores hoy y bueno, como decía Daniel, no nos pidan ninguna receta de curación de cuerpos, pero sí vamos a hablar sobre el alma, sobre la literatura, con un invitado especialísimo también que tenemos hoy desde Buenos Aires. Así es. Desde Argentina, lo conocemos los dos por Arizona State University. Hola Daniel, Eduardo. Hola, ¿cómo están? Eduardo Muslip. Bueno, muchas gracias por invitarme a este encuentro. Buenísimo, muchas gracias por hacer tiempo y encontrarte con nosotros desde ahí, desde la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, queremos dialogar con vos. Estuviste viviendo acá en Phoenix, ¿por cuánto tiempo? Estuve entre 5 y 6 años haciendo el doctorado en Arizona State University y bueno, así tengo ese vínculo. Y además, bueno, los vínculos personales, ¿no?, que conservo. Ustedes, mi hermana que también vive allí y otros vínculos así muy, muy queridos. Y por esa razón, bueno, Daniel Minervi, que quiere estar hoy, lo estamos contentísimos de compartir esta charla con vos. Así es, sí, estuvimos de compañeros en el famoso sótano, ¿verdad? Del edificio Durham, allá en la Universidad Estatal de Arizona, pues por bastante tiempo. Ahí compartimos oficina. Escuchábamos el teléfono y nadie lo contestaba. Sí, esa oficina grande de los instructores de español que a la vez hacíamos los estudios de posgrado, sí. Y, esa escena que mencionás que un poco así recreé en el libro de diccionarios, ¿no? Claro, y bueno, ahí está, vamos a compartir con nuestros amigos de Phoenix Mundi tu obra que incluye una novela que se titula Phoenix, ¿no? Y bueno, yo acá escribí una breve semblanza biográfica tuya para compartir y la voy entonces a leer. Y dice algo así como: podemos bosquejar una semblanza biográfica del doctor Eduardo Muslip jugando con algunos de los títulos de sus libros, como que su lugar de origen y residencia es Buenos Aires, Argentina, si bien de niño visitaba la provincia de Tucumán donde vivían algunos de sus parientes. Obtuvo la licenciatura en letras en la Universidad de Buenos Aires y más tarde viajó a Phoenix, donde se doctoró en Arizona State University. Después de enseñar por un tiempo en esta institución y en otras, decidió tomar un avión a Buenos Aires, donde fue profesor e investigador en la Universidad Nacional de General Sarmiento hasta su reciente retiro. Narrador por excelencia, con un estilo que se lo ha clasificado como realismo muslip, publicó recientemente un diccionario personal, con la ventaja de incluir en el mismo volumen la traducción al inglés para los que no deseen o puedan leerlo en la lengua original. Autor de cuentos y novelas que publicaron por distintas editoriales como El Cuenco de Plata, la Universidad de General Sarmiento, Penguin Random House y Objetos Personales, entre otras. Sé que para algunos tal vez no hayan detectado alguna de las palabras que incluí en esta presentación, pero tienen que ver con esa producción literaria de Eduardo, ¿no? Sí, armaste todo como como que fuiste mencionando los títulos de algunos de los libros, ahí como así. Sí. Y antes de entrar,
hablar un poco más de tu última presentación, que fue acá en Estados Unidos, en la Universidad de Washington también, en varios lugares que estuvimos ahí participando. Te quiero hacer una pregunta, ya un poco jugando con la imaginación. Y te digo, si desafiamos un momento a la imaginación, ¿qué personaje tuyo te sería emocionante que se encarnara en una versión teatral? ¿Mm? ¿Tenés que lo veas como actuando, que tenga una cualidad dramática? La verdad que no, a mí el teatro me gusta mucho y en algún momento hasta especulé con escribir texto dramático, ¿no? Pero si tuviera que pensar algún personaje, no tomaría tanto los personajes que de alguna manera o sea, se identifican conmigo por experiencias biográficas o vivencias. No, a lo mejor algunos personajes en los que hago foco. Por ejemplo, en el libro Phoenix hay un cuento, un relato largo que se llama Cartas de Maribel, y ese personaje de Maribel con el que juego con una de mis ex compañeras de, de posgrado allí en Arizona, es un personaje que me gustaría como ver representado. Se me acaba de ocurrir ese, seguramente en otro momento podría nombrar otro, pero es una linda pregunta para, uno podría decir como, a veces como ejercicio, decir, a ver, eh, si intentara hacer un texto dramático sobre un personaje, pues a lo mejor elegiría ese. A Maribel, muy bien. Y Eduardo, ¿cómo fue que se te ocurrió escribir un diccionario personal? Que acá tenemos, ¿no? Por otra parte, Daniel Vargas y autografiado aparte. y lo tiene también. Así que lo compartimos acá. ¿Cómo fue que se te ocurrió escribirlo? Bueno, en realidad fue una propuesta de la editora de objetos personales, María Stegmaier. Yo estaba dando vuelta con varios proyectos que no terminaba de concretar, o sea, si bien estoy siempre con ideas tratando así como, tengo como textos en borrador que me gustaría, con los que soy persistente a la larga, algunos de ellos terminan siendo textos así ya se materializan. Estaba en un momento un poco trabado y me propuso escribir un texto breve para una colección que se llama Objetos Personales, en que convocaban autores en los que tenían que elegir, como el título de la colección indica, a un objeto, algo que tuviera como un vínculo muy fuerte con uno, como con la vida de uno, ¿no? Así algunos escribieron no sé, sobre saumerios, otros sobre series de televisión que fueron importantes en distintos momentos de la vida. Y a mí se me ocurrió escribir sobre diccionarios, diccionarios y también diccionarios enciclopédicos con ese género un poco híbrido que es más común en el mundo de lengua española, a lo mejor que en inglés, ¿no? Esa zona intermedia entre el diccionario y la enciclopedia. Y bueno, como desde chico fui lector de diccionarios, enciclopedias y lo seguí siendo, y la aparición de otros nuevos diccionarios, enciclopedias en otros momentos de mi vida también vinieron de la mano de otras experiencias. Bueno, aproveché para armar una narrativa en que más o menos lineal, en que voy contando desde más o menos casi infancia hasta casi actualidad, así mi relación con con estos libros, ¿no? Está muy bien. Tenemos, señor productor, imagen de la tapa para mientras seguimos conversando sobre este libro. ¿Quisieras hacerle alguna pregunta de diccionario? no, pues nada, estoy muy, como diseñador gráfico, estoy impresionado por esa portada, cómo
¿Cómo surgió esa portada, Eduardo? Bueno, la diseñadora que se llama Agustina Stegmaier, que es la hermana de la editora de María Stegmaier, es diseñadora y bueno, fue ella que lo que ella recibió las, como bueno, vivo en Buenos Aires, pude alcanzarle algunos de los libros, de los diccionarios, enciclopedias a los que se hacen referencia en el relato, ¿no? Por ejemplo, el Petit Larousse, el Pequeño Larousse Ilustrado, el Diccionario Español Integral, el Diccionario Integral de Español de la Argentina, la, eh, por supuesto el Diccionario Oxford para estudiantes avanzados. Y bueno, esos libros tan pesados como vivía en la misma ciudad, fue posible mandarle un auto, un Uber con todos esos ladrillos que los pudiera recibir y hojear y bueno, y jugó un poco con el diseño con elementos del diseño de esos libros, ¿no? No sé, no, bueno, vos como diseñador, Daniel, bueno, seguramente habrás visto la referencia al mundo de los diccionarios, ¿no? En el propio diseño, ¿no? Y también lo que llama la atención es que venga en una versión bilingüe y, bueno, y con ilustraciones incluidas, ¿no? Como un diccionario sí, moderno. el hecho de que sea una versión bilingüe se debe bastante al impulso y al apoyo de José Francisco Robles, que es, bueno, Pancho para los amigos, que es un profesor de la University of Washington, que bueno, él leyó el libro, él leyó el texto en español, le pareció que podía ser interesante que hubiera una versión en inglés del libro, sobre todo bueno, siempre es bueno que exista una traducción, como decías Alejandra, el acceso a personas que no manejan la lengua original, y también por el hecho de que el propio texto juega todo el tiempo con este ida y vuelta entre las dos lenguas, entre el español y el inglés en particular, y entonces lo que Pancho propuso le pareció una buena idea que el propio objeto, el libro, tuviera este juego entre las dos lenguas, como lo tienen muchos diccionarios bilingües, ¿no? Obviamente, estamos hablando de un libro que no es un diccionario, ¿no? Es una narrativa que aparece primero en la versión en inglés, después en español, o sea, están los dos textos, pero esto de que tenga una primera parte en una lengua y una segunda parte en otra, un poco reproduce lo que pasa en los diccionarios bilingües, ¿no? Y Eduardo, ¿nos podrías leer un poquito de alguna parte de este diccionario para sumergirnos más en este mundo tuyo? Bueno, estaría buenísimo. Tenía el libro acá en la mano, y lo puse a un costado, acá está. Porque no va a ser lo mismo que lo leamos nosotros, por el propio autor. Sí. Bueno. Voy a leer una parte en que comento que hago como parte del relato, la propuesta que recibo de la escritura de este texto, ¿no? Dice, me preguntan si quiero escribir sobre los diccionarios. Hace mucho tiempo que quiero escribir sobre los diccionarios comunes, los enciclopédicos, los diccionarios de traducción, los diccionarios de otras lenguas. De los diccionarios enciclopédicos pasaría a las enciclopedias en sí y a los atlas mundiales. Me suena demasiado, como lo sería la tarea de hacerme
de ponerme a hacer un diccionario completo. Primero me agobio y me desaliento, pero después me repliego sobre unos pocos. El Petit Larousse, el Diccionario Enciclopédico Sopena, el Diccionario Oxford para Estudiantes Avanzados, el Diccionario Integral de Español de Argentina. Todos diccionarios físicos, aunque ahora mire tanto a los diccionarios virtuales. Los diccionarios físicos siguen ahí. Ahora voy a casas llenas de libros que ya no tienen diccionarios físicos. Digo diccionario físico y quiero repetirlo. Diccionario físico. La palabra físico toma lugar como el cuerpo de un hombre hermoso. Abrazar un diccionario o leer un diccionario. Clarice Lispector escribió un cuento sobre una niña que deseaba intensamente un libro que estaba en manos de una compañera de escuela fea, bruta y malvada. El cuento termina con el abrazo de la niña Clarice a ese libro. No era una niña con un libro, era una mujer con su amante, dice. Alguien criticó ese final, una metáfora poco feliz. Se ven las ideas, el lenguaje, los sentimientos de la adulta que escribe, no los de la niña. ¿O era yo el que lo había criticado? Abrazar un diccionario o leer un diccionario. ¿Cómo olería el libro que deseaba Clarice? Bueno, Precioso. Y ya me lo estoy imaginando representado, ¿no? Acá que en FEXA estamos teniendo clases de teatro y bueno, y estamos participando y hay en esta... lo que noto, por ejemplo, en lo que he leído tuyo, Eduardo, es que jugás con las tensiones que crea esa ironía más de una vez con humor, ¿no? Para un lector atento. Sí, o sea, hay ironía y también hay... Bueno, en la parte que leí, por ejemplo, hay algo muy directo y muy carnal, ¿no? Que uno, a lo mejor lo que puede parecer como un poco irónico es pensar, como cruzar, erotizar algo que está al terreno de lo que uno podría pensar de lo más estrictamente intelectual, ¿no? Pero bueno, como pasa en ese cuento al que hago referencia en esos dos parrafitos, Clarice Lispector, la escritora brasileña, bueno, escribió un cuento en que comenta una relación como pasional que tiene con un libro que quiere tener y que no está en sus manos, que lo tiene una niña mala, hija de un librero que no le quiere dar el libro. Y bueno, esa especie de deseo, esos deseos que se mezclan en la infancia, ¿no? Y esa cosa de la necesidad de la posesión física, ¿no? Del objeto libro, que pueden cruzarse, como se cruzan deseos no solo en la infancia, con otro tipo de deseos también, ¿no? Claro, por eso digo que, o sea, algo que me parece característico tuyo es que estás planteando de una manera así calma, un poco como cuando estamos conversando, ¿no? Algo calmo, pero que en realidad genera o puede generar una situación justamente disruptiva, ¿no? Entonces, bueno, cuando he leído tu diccionario, te puedo asegurar que me he reído mucho en unas cuantas partes de él, y era esto que vos estás diciendo, ¿no? Narra en una forma realista, calma, y da detalles que en realidad a uno le generan otra reacción que justamente no viene de esa calma necesariamente. Bueno, a lo mejor en el caso de este libro, que bueno, por ahí lo que me ayuda en este libro, lo que ayuda en este libro en particular, es que uno ve un texto que uno lee la contratapa, dice, bueno, es un texto que habla sobre el vínculo de una persona con los diccionarios, ¿no? Entonces, uno piensa un mundo calmo, porque el mundo de diccionarios, uno dice, no, ya como género, digamos, no es que estoy hablando de mi vínculo con lecturas esotéricas o lecturas de magia negra o lecturas de qué sé yo, o lecturas de pornografía o lecturas, bueno, voy a hablar de diccionarios, ¿no? Como el mundo
de alta cultura, en todo caso, y dentro de eso como un mundo que aparece aparentemente es contenido y tranquilo y un mundo Controlado, ¿no? controlado y hiper racionalmente controlado, o sea, es producto de mentes mucho más calmas que las nuestras posiblemente, lo que sale de un diccionario, ¿no? Y entonces, bueno, pero bueno, lo que un diccionario, como cualquier libro, como sabemos, el lenguaje, la literatura, genera en nosotros cosas que van más, que un poco mueven las aguas de ese mundo supuestamente calmo, ¿no? Y uno, bueno, entonces yo creo que tuve el propio objeto, el tema, ayuda a que un poco se dé ese humor, esa sorpresa que vos mencionabas, de que de golpe aparecen elementos vinculados con lo carnal, con el humor, con la... bueno, es el mundo del conocimiento, el mundo del diccionario. De golpe el personaje resulta que no accede tanto a ese conocimiento, o es más un deseo de acceder que lo que accede, ¿no? Como pasa con muchos objetos de deseo, ¿no? Por otro lado, ¿no? No solo los intelectuales. Y hablando de esto, de esta cuestión del deseo y de que tiene que ver con la parte creativa o generar un objeto, en este caso literario nuevo, una narración. Eduardo, vos has pintado, ¿no? Tienes otra faceta de pintor artístico. Y Sí, entonces, siempre me interesó la parte así, todo el mundo de lo visual, pero bueno, digamos, fue una aproximación que no, que no dio cierto mucho, como se diría en no, portugués. pero más Pero, allá pero, de... pero me interesa, sí, sí. Ajá. Más allá de tu autoevaluación, me pregunto por la experiencia creativa en sí, entre una y otra arte para vos, ¿no? O sea, cuando pintaste o has pintado creativamente versus, bueno, lo que ocupa tu vida, tu pasión, que es la escritura, la narrativa, ¿qué... ¿Cómo has sentido, si has encontrado en tu expresividad coincidencias entre lo literario y lo plástico, diferencias? ¿Cómo ha sido esa experiencia comparativamente? Bueno, yo intenté bueno, estudiar, fui a talleres de pintura y durante unos años eh, bueno, y las búsquedas, supongo que en algún punto siempre se parecen en el sentido de en que hay como una exploración, que momentos en que uno siente que está eh, creando algo que tiene algún sentido y que comunica con un lector. De todas maneras, realmente y el, realmente el tipo de actitud o el tipo de resultados que tuve a partir de la literatura, un poco fueron por un camino distinto, o sea, la exploración con la lengua natural me parece que tiene como un camino, es un camino propio bastante, y que siento bastante separado del lenguaje visual, ¿no? Por eso, bueno, cuando vos decías, hablabas si me imaginara esto como teatro, o sea, siempre puedo imaginar una conexión más directa con artes que de alguna manera, en todo caso con artes combinadas, con artes que de alguna manera, o multimediales, no sé, que de alguna manera combinan lengua natural y lo visual. Pero el lenguaje puramente visual lo siento como un camino un poco distinto, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, la dimensión visual del propio objeto libro para mí es importante. Y un poco me sorprende cuando, por ejemplo, hay gente que le resulta totalmente indiferente, ¿no? Que puede acceder a un libro y valorarlo y disfrutarlo, aunque más allá de la calidad de la edición o más allá de que el libro no, o sea,
de que la edición uno pudiera decir que desmerece el libro original o contradice. Yo sigo siendo sensible a eso, ¿no? Perfecto. Tenemos más imágenes de otros libros. Hay uno anterior que es Plaza Irlanda, ¿no? Inmediatamente anterior a el diccionario. ¿Y cómo es esto de Plaza Irlanda, no, Daniel? Que acá tenemos otra etapa muy, muy particular. Así es. Una Bueno, perspectiva. sí, bueno, Plaza Irlanda, esa fue la primera edición que salió en Cuenco de Plata en el año 2005, más o menos, 2006. Y bueno, un poco está jugando de un modo, queda, queda casi abstracto, pero con la imagen de un mapa, eh, o sea, la parte en color de la imagen es un mapa así un poco disgregado así de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eh, y bueno, la representación visual y también la especulación sobre el mundo de los mapas, como vos comentabas, es algo que también me interesa, ¿no? En lo visual y también en lo literario. Ese es un punto como de conexión. Ahora, es interesante porque uno viendo este título, bueno, puede tener distintas imágenes o expectativas, pero en la narración tenemos una Helena, ¿no? Que con H, que lleva a referencias mitológicas e historias de los antiguos griegos. ¿Cómo fue que se te dio esta idea? Bueno, esa novela es una historia de un duelo, o sea, el que quiera leerla, con esto no spoileo nada porque empieza la novela así, ¿no? Está en la narración en primera de un hombre cuya mujer muere en un accidente en una zona de la ciudad de Buenos Aires que se llama Plaza Irlanda, que, bueno, eso crea como un cierto misterio porque no se sabía que el motivo por el que ella estaba en Plaza Irlanda, el hecho de que se llame Elena, bueno, hay parte de la ficción conectado también con el mundo de diccionarios, enciclopedias, etcétera, porque Perdón, Eduardo, pero ese detalle de que se mueren porque les cae encima y pones una cantidad de toneladas de peso de un camión, ¿no? Sí, Es un de un detalle autobús, de un colectivo. claro, es disruptivo. Sí, Claro, que bueno, si es las mujeres disruptivo, somos colectivos, sí. sí, esa empieza con eso es lo que abre el relato, y después, bueno, es la historia un poco del vínculo entre los dos personajes, el narrador y Elena, y en paralelo el proceso del duelo del personaje, ¿no? Y ahí se va armando la historia. Eh, sí, es una novela que le tengo como particular cariño. Un poco también la referencia aparece, bueno, no solamente esta cuestión de las que vos mencionabas de la historia, la mitología griega, la referencia al personaje de Helena, sino también, bueno, está un poco, lo que tomamos un punto de partida es una novela de Paul Guimard, que un escritor francés que publicó una novela que se llama Las cosas de la vida, que me produjo mucho impacto. Hay algo también, accidentes, duelos, un malentendido, estas distancias, estas cosas que no se pueden resolver de la comunicación entre dos personas, bueno, cuando pasa algo, cuando hay una muerte, que bueno, el duelo es justamente tratar de procesar lo que queda abierto, ¿no? De esos vínculos, ¿no? Y que hay una película sobre ese libro muy linda también. Pero bueno, esas fue lo que disparó La escritura la de esta escritura. novela. Sí. Y tenemos por tiempo, vamos más rápido por ahí, tenemos Florentina, que es
Bueno, una historia realmente sumamente bien narrada. ¿Qué puedes decir de este personaje particular? Pues sabes que no conozco esa etapa, porque, eh, Bueno, porque ahí, salió Florentina en Buenos Aires por la editorial Blat y Ríos y después salió en España por un sello de Random que se llama El Caballo de Troya. esta Y vino de la producción de internet, de alguna manera, sí. claro, a lo mejor hicieron una segunda edición con una tapa, con esa tapa. Sí, hay tres, al menos hay tres tipos de versiones de tapa. Claro, Y bueno, sabes que no conocí sí. esa etapa, estoy un poco perplejo, un poco, eh, porque no la conocía. Bueno, me parece muy bien que haya muchas etapas. Y Florentina está basada, es una novela que está basada en la historia de mi abuela, biográfica, una inmigrante española de Galicia que fue a Buenos Aires a principios del siglo XX, como muchos otros españoles que fueron a Argentina a muchos lados del mundo, pero Argentina en un gran número en esa época y que bueno, formó familia en Argentina y bueno, es un poco la historia de ella que cubre toda su vida, desde su infancia hasta su vejez. Por más que sea el personaje de mi abuela, digamos, el personaje tiene distintas edades, ¿no? Sí. Así que, y aunque bueno, ahí en la edición siempre se privilegia el momento de la vejez porque es como desde donde está, es como lo pensamos desde hoy, ¿no? Perfecto. Eh, sí, esa ronda arriba debe ser como algún tipo como de ritual gallego, supongo, porque Sí, en lo la, en la, asocié, por eso la separé, tenía las otras dos y bueno, al final, bueno, decidimos para quedarnos con esta. Elvira, me siento identificado por la nariz, Oh, sí. como que de golpe me vi parecido en esa foto. No, en serio, porque Aires de tenía una familia. nariz importante, Florentina, y que heredó mi familia. bueno, después te Sí, puedo pasar sí. la Yo imagen. también tenía esa historia de mi abuelo también que él llegó de Italia, desde Génova hasta Buenos Aires también en pues era la época de la Segunda Guerra Mundial, antes en 1939, y pues también está esa experiencia, ¿verdad? De los abuelos que llegaron, en tu caso, pues era abuela y abuelo, mi abuelo llegó con un trabajo, ¿no? Pero también llegó con su esposa y sus tres hijas, una de ellas era mi mamá, entonces también está pues esa parte de migración. Y mi mamá decía que había llegado, cuando llegó a Buenos Aires, para ella fue algo feliz. Para mi abuelo era algo triste, pero para mi mamá era algo feliz porque llegaba algo nuevo en Mira, una niña de 12 años. Ujú. o sea, tu Claro. mamá llegó como niña también, era Sí, la hija, Sí, claro. era la historia casi típica, ¿no? sí. Y Elvira, ¿quién es? Porque ahí vemos un plato volador. Sí, esa es la edición que sacó la universidad de un relato breve sobre un personaje, yo, bueno, juego mis ficciones, en algunas de mis ficciones juego con personajes de mis familias, así como Florentina, de mi familia materna, estos españoles, en el caso de Elvira, juego con personajes de mi familia paterna, que eran, bueno, mis abuelos eran inmigrantes libaneses que se instalaron en el interior, en Tucumán, una provincia del norte de Argentina. Como muchos, es una experiencia muy común en toda América Latina, de inmigrantes libaneses que armaron almacenes de campo en distintos lugares. Eso pasa desde Argentina, Colombia, Perú,
no sé, Ecuador, todo México. Y bueno, estos que en Tucumán, esta familia mía que creció en Tucumán, bueno, Elvira es uno de los personajes de este entorno familiar de Tucumán, sobre el que tengo varios relatos y que me gustaría agrupar a veces en un libro más amplio. Y el plato borrador es porque, bueno, Elvira es también un juego del diseñador, porque el personaje de Elvira está interesado en los extraterrestres y los pintaba además. Pintura realista de extraterrestres, es que eso se puede ver. Buenísimo. Y tenemos la próxima producción por avión, que esta fue otra de las palabras que seleccioné para presentarte. ¿Qué pasó con este avión de 2015, no? Bueno, Avión también es una novela en la que un poco también aprovecho mi experiencia de contacto y de vida con Estados Unidos y la historia de viaje entre Estados Unidos y Argentina, que en realidad hay un poco juego con experiencias mías porque está situado en un momento en el que el viaje que hice en realidad había sido a Francia en la época del 2001, la época de una crisis así muy feroz que tuvo Argentina, en que mucha gente estaba emigrando del país. Y bueno, está en un contexto de un avión semivacío, porque un avión semivacío de retorno a Argentina, semivacío porque en ese momento la mayoría de los aviones llevaban, la gente viajaba hacia Europa o Estados Unidos y con el pasaje de regreso, pero dejaba caer el pasaje de regreso y entonces los aviones venían con 20 personas, aunque estuvieran todos los pasajes vendidos. Y bueno, ese avión medio fantasmal con esas pocas personas dispara una situación en una fantasía que creo que se da erótica y de otro tipo, porque también juego con recuerdos de infancia, etcétera, en todo ese viaje. Esos viajes tan largos, ¿no? que son desde cualquier punto del hemisferio norte hasta los países del cono sur, ¿no? Que son estos viajes casi interminables. que dan para que la cabeza puede ir a cualquier lado, ¿no? Sí, y es interesante entonces acá el planteo que haces de esta cuestión, ¿no? Que creo que, bueno, siempre hay, pero esta cuestión del ser, ¿no? De la identidad y de existir y las vivencias que uno tiene y las relaciones que se establecen o no, ¿no? Sí, esas relaciones que se establecen o no, a dónde van los pensamientos, bueno, estos tiempos muertos de los viajes en los que la cabeza tiende a incluso a viajar por épocas distintas de la propia vida de uno, ¿no? Que bueno, y eso es rico para aprovechar para la escritura, ¿no? Sí. Y ahí me sale una pregunta, pero estamos súper restringidos ya con el tiempo, pero me pregunto por tus lecturas, por otros textos que no sean literarios y que de alguna manera te han influido a vos y en tu narrativa, ¿no? Pero bueno, si pudieras dar algunos nombres para dejarnos las pistas. Que no, o sea, que por fuera... No sean literarios, o sea, lecturas no literarias. Bueno, dentro de lo que ya está implícito, como empezamos la charla, bueno, todo el terreno de enciclopedias, toda esta especie de escritura como que supuestamente informativa, pero que no, que aparentemente está desvinculada del mundo de la literatura, pero que también tiene como un encanto y una posibilidad de despertar terreno de la fantasía y de soñar con otros mundos, ¿no? Que permiten... bueno, por ejemplo, todo el terreno de materiales de enseñanza de otras lenguas, ¿no?
todos los materiales de enseñanza de otras lenguas son como una, coquetean todo el tiempo con el mundo de lo ficcional, ¿no? Como desde el material más básico, ¿no? Imaginemos que viajamos y nos conectamos con otra persona, imaginemos que le comentamos, que le escribimos una carta a un amigo imaginario, ¿no? A veces hay como cosas ¿Verdad? de todo tipo, o imaginemos que le mandamos chateamos con no sé quién, imaginemos, o sea, bueno, por ejemplo, me parece que, bueno, todo el terreno de los materiales de enseñanza de la lengua me parece como de distintas lenguas, es como, me parece un mundo como muy rico para fantasear ficciones, ¿no? Y a Está veces, muy buena. Así es. Propio comentario de un escritor como vos, Eduardo. Y bueno, acá tenemos Un Phoenix par de y comentarios hay tenemos también también de comentarios. Carmen Urioste y de Nelson Suárez. A ver si los leemos. Me gustaría preguntar, Eduardo, ¿de qué lugar está escrito el libro? ¿Es desde la nostalgia? El de Phoenix. El de Phoenix. no, bueno, a lo mejor puede decir la nostalgia, o sea que a veces la nostalgia, el recuerdo afectuoso de algo, o los afectos los afectos que hubo en el pasado, pues son un motor para la escritura, ¿no? Como un acto de recuperación. Que puede haber algo conectado con la nostalgia, pero a veces trato de no pensarlo tan con la nostalgia estrictamente, porque la nostalgia supone a veces una idealización del pasado, ¿no? Eh, y, y siempre los textos como que me parece, trato como de disfrutar a veces el efecto presente o la vivencia presente de esos recuerdos, ¿no? Perdón, Pero, Eduardo, porque esta pregunta estaba relacionada al con el diccionario, ¿no? sí. Bueno, pero supongo bueno, sí, no, bueno, puede haber algo ahí porque uno puede decir, bueno, los diccionarios hablan de un mundo que está como en desaparición, el de los diccionarios físicos, que uno puede ver como una especie de canto del cisne nostálgico un tipo de comunicación que ya no existe. Pero, pero no necesariamente, o sea, el hecho de disfrutar con el recuerdo de algo no necesariamente supone una nostalgia de eso, ¿no? Yo disfruto igualmente la comunicación con, no sé, el usar diccionarios online y todo lo que se ofrece ahora como este alocado mundo de traducciones, de intérpretes, de recursos que hay ahora para comunicación entre las dos lenguas, ¿no? O sea, sí, bueno, hay algo que el disfrute de ese pasado no necesariamente es un acto de nostalgia, porque también hay un disfrute del presente, ¿no? Ah, se cortó. A ver si soy yo. Bueno, no sé si estoy. No sé si las masas de la audiencia lo están viendo, si estoy cortado o estamos. Eduardo. Laura, Yo creo que no. te escucho. A ver, ¿nos escuchás? Sí, sí. Perfecto. Entonces estás recibiendo saludos de Daniel Altamiranda, Laura Maguir también. Acá Carmen Urioste también confirma que está
están ahí pendientes. Bueno, muchas gracias a todos. Fantástico. Vamos rápidamente, señor productor, si podemos, aunque sea por imágenes, pasar. Tenemos acá Fondo Negro, Los Lugones. Este es un libro muy particular, ¿no? Básicamente, podés decir 2 líneas sobre él, Eduardo. Bueno, fue una novela que hice en los años 90, una novela histórica, o sea, basada en una familia de personajes, de gente que fue importante en nuestra historia política y cultural. Leopoldo Lugones, su hijo, que fue que también tuvo actividad política, y Piri Lugones, la nieta del poeta e hija de Polo, que fue también una mujer con una vida intelectual interesante y también una vida política que terminó desaparecida en los años de la dictadura argentina. Bueno, me pareció interesante tomar esa historia familiar, porque de alguna manera fue mostrando un proceso histórico argentino y que bueno, no sé, fue como una experiencia de novela histórica que después no retomé, ¿no? Sí, es cruenta. Y bueno, también tenemos cartas marcadas, que esta es una antología del género epistolar que te es muy, muy cercano en gusto, ¿no? Sí, también es un libro de los años 90 que fue como una antología de cartas que de distintos momentos y con distintos propósitos. Es un texto que disfruté hacer, tiene algo enciclopédico, por decirlo así, pues, no sé, cada carta tiene su presentación y comentarios sobre los personajes, sobre el contexto, que siempre me pareció interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué algunos autores recordás que hayas recogido de ahí? No sé, está desde Sarmiento a Madame de Sévigné, la escritora francesa, a muchos otros. El trabajo el trabajo con las cartas es algo que si hubiera sido alguien más, un buen investigador, más constante, es algo que me hubiera gustado continuar, como lo hicieron otras personas que conocemos, como recién nombraste a Carmen Duriosti o Elizabeth Jorán o Cynthia Tompkins, que supieron continuar hacer trabajos tan interesantes sobre ese género, ¿no? Verdad, verdad. Y bueno, ya para cerrar tenemos la última Hojas de la Noche. Parece ser tu primera, ¿no? Obra publicada. Sí, bueno, había publicado unos cuentos, pero es la primera novela porque es una especie de diario personal del diario de un adolescente, y ambientada en Buenos Aires en los años 90, y que bueno, que la escribí como una especie de ejercicio con compromiso, pero como así como acompañando un taller literario que hacía en esa época, que lo hacía con Eve Ward, una escritora que después tuvo bastante reconocimiento y con la que tuve un vínculo amistoso y profesional también. Muy cercanos. Sí, hasta que falleció hace poco tiempo, pero bueno, surgió en contexto de esos encuentros de taller que yo iba escribiendo ese diario y que por suerte fue publicado por esta editorial en un concurso de novela juvenil de esa editorial, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Te agradecemos enormemente también, sí. Bueno, Claro, muchas gracias a ustedes y gracias por... Y bueno, entonces, Eduardo, esto podemos seguir hablando en trasnoche y seguramente lo haremos en otra oportunidad también. Muchas gracias. Gracias por todo y bueno, nos veremos pronto. Espero que estén contentos con el resultado de la
la charla. Nos encantó seguro, ¿no? Sí. Y bueno, amigos de Phoenix Mundi, todos los que se han conectado, muchísimas gracias por los comentarios, siempre son muy, muy bienvenidos para integrarlos acá en la conversación. Así que bueno, muchas gracias Felipe Morales por la producción, por Jolie Gutiérrez, acá el doctor Minervi que nos acompaña, Daniel, así que bueno, a todos muchísimas gracias y en 2 miércoles tenemos otro invitado interesantísimo que vive acá en los Estados Unidos. Así que ahí dejo el suspenso y nos vemos muy prontito. Chau, chau, muchas gracias. Adiós.